Abuelicidio. El síndrome de la guerra de los cerdos. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, docente, profesor en psicología. La abuelidad. Vamos a utilizar el término abuelidad para todo lo atinente a los abuelos. El abuelo, considerado en su vinculación con los nietos o los hijos, aparece incluso como inocente. Decimos esto porque los abuelos enfrentan un duro reto para su destino merced a que la nueva generación no siempre manifiesta buena predisposición para con los mismos. En este sentido, no vamos a centrarnos en etapas evolutivas, crisis típicas de los abuelos, la cercanía de la muerte o los impedimentos de los abuelos, sino en aspectos cruciales que hacen a la supervivencia de los mismos. Ser viejo no es fácil en una sociedad de escasez, donde la nueva generación busca en forma urgente solucionar sus problemas económicos, de viviendas, de medios, etc. Y los abuelos están implicados en el sentido de que han capitalizado bienes, a veces dinero, y eso, para mal de los mismos, puede significar una condena. Por lo que, me voy a centrar en ciertos fenómenos negativos y de padecimientos de los abuelos, a ciertos procesos implícitos a que son sujetos, y ante los cuales no pueden defenderse mucho. Muchos abuelos terminan sus días en el completo sufrimiento y abandono, asesinados sin que nadie capte el crimen, expropiados en sus bienes, hasta golpeados civilmente, muertos por diversos medios que iremos hojeando a los fines de entender que, llegar a viejo es hoy día una condena y no un logro. Subjetividad y edad son disyuntos. Uno es joven a cualquier edad. Ser abuelo no resulta sinónimo de ser viejo o enfermo. Viejos son los trapos. Como sujetos, los abuelos poseen su propio programa de vida, su propio programa para ser, como su verdad, donde encontramos las premisas más cruciales de su existencia. Un abuelo puede sentirse viejo solo a condición de que haya logrado sus metas de vidas, sus ideales familiares y materiales, y si aún no lo logra, luchará y buscará los medios para lograrlos. La edad es un concepto biológico y nada que ver con la subjetividad y su tempo propio. El programa biológico se supedita en sentido relativo al programa psicológico, aunque el universo simbólico personal o paradigma de vida delimita nuestras posibilidades. Muchos abuelos no se sienten viejos e incluso, la imagen de sí que proyectan en los dibujos, por ejemplo, son de menor edad que los ojos demonizadores que la nueva generación puede proyectar. A los viejos se los incapacita muy prontamente porque la nueva generación se intitula como la única legítima para ser y vivir. Es su tiempo, siendo que el tiempo de los abuelos ya pasó. Muchos abuelos se resisten y se automotivan cuando las malas ondas llueven. Son los que salen con sus grupos de pares, hacen viajes, cursos, nuevas parejas, etc., sin entregarse a la vejez, como anhelan muchos. El síndrome de la guerra de los cerdos contra los abuelos. O el proceso de sustitución generacional. Una mañana, un jubilado benévolo descubre que el proceso de sustitución generacional ha cobrado intensidad. Pandillas de jóvenes ávidos de vidas y bienes, de dinero y poder, recorren las calles de Buenos Aires a la casa de viejos. La guerra ha comenzado en dos frentes, contra los jóvenes asesinos de viejos, por un lado, y contra el paso inexorable del tiempo. Dos frentes, y un inocente e indefenso viejo que apenas camina, está enfermo y endeudado por familiares, nietos y nietas, hijos explotadores, el banco, el vecino loco, entre otros. ¿Cómo interpretar este proceso de sustitución de la vieja generación por otro nuevo? Por sustitución generacional, o síndrome de la guerra de los cerdos contra los viejos, entendemos la supresión, muerte, asesinato, exclusión, segregación, abandono, etc., del viejo por la nueva generación. La hora del abuelo ha llegado y no lo ha decidido él ni ella sino sus hijos, sus nietos, sus nueras y yernos, y a veces el Estado y las instituciones como hospitales y clínicas de la tercera edad. Es así que las tendencias negativas superan a las positivas y las reglas del juego se han invertido para el viejo. Una nueva generación va a tomar el poder, los medios, las cosas del viejo, su casa, su dinero, sus insignias, y, en el mejor de los casos, sus ideales, pero cuando el viejo ya está sepultado. Matar el deseo del viejo. La anticipación de la muerte física por la muerte del deseo fue magistralmente estudiado por el antropólogo estructuralista Jean-Claude Lévi-Strauss en su libro, Antropología Estructural. Este antropólogo estudió el proceso de la magia como en la hechicería, donde describe cómo un individuo sujeto a la misma es aislado del grupo, sujeto a prohibiciones, invirtiéndose las reglas del juego como pasa con los viejos a quienes se aíslan, y donde el mismo pierde defensas, se enferma, no come, y termina muriendo en poco tiempo. Primero, se lo mata psicológica y socialmente, en su grupo cultural, en su tribu, en su familia, se lo aísla, se lo condena con un malo hechicería, como forma de anular su deseo, su ser, sus ideales y ganas de vivir, su misma vitalidad, para luego morir físicamente.
Levi Strauss vinculó todo el proceso de muerte por hechicería con las creencias del grupo cultural, con la creencia en la eficacia simbólica de la magia. Este proceso abarca al sujeto víctima, al grupo y las creencias, que se aunan a los fines de la eficacia simbólica del procedimiento de muerte. Con los viejos pasa lo mismo, son sujetos a creencias de que ya vivieron, ya son viejos, se muere viejo, la muerte tiene forma de vejez, ahora es el momento de los jóvenes, la nueva pareja ávido de vida y bienes, de dinero y poder. Entonces, comienza a funcionar la magia de las creencias excluyentes, asesinas, que lleva al aislamiento de los viejos, a su maltrato, a considerarlos proscriptos y prohibidos, a considerarlos como muertos vivos. De lo demás se encargan los virus, bacterias y la falta de alimento emocional. Era tan bueno el viejo. La muerte vudú. Es otra prueba a favor del abuelo. Los primitivos saben muy bien que la magia es eficaz y que, si alguien pisa una poción mágica, un paquete con hierbas, con sal, etc., ha pisado su condena. Para quien cree en ella, la magia es poderosa. En nuestra cultura, las creencias no son en pociones ni sustancias maléficas porque se orientan hacia la justificación de que la tercera edad se equipara a la muerte. Es hora de morir y el tiempo apremia. Sobre todo cuando una nuera o un yerno, a lo más un hijo psicópata o esquizofrénico con deudas, se encuentra en apuros económicos y la solución está a la mano, los bienes del abuelo. ¿Cómo es posible que el deseo negativo de un familiar o en la tribu, las creencias, lleven a matar a una persona? Veamos lo que dice el psicofisiólogo Walter B. Cannon y también la psicosomática, la inmunodepresión, en HIV, SIDA, etc., donde el aislamiento lleva a la depresión y a la disminución de las defensas. Lo demás queda a cuenta de enfermedades oportunistas. De acuerdo a lo que se conoce como muerte vudú, Cannon estudió las condiciones psicosociales y psicofisiológicos de tales sujetos. Del maleficio o la creencia en la magia, basta que se enteren todos, hasta el mismo sujeto a la magia. Es decir, el abuelo que se entera que ya es viejo, que se muere viejo, que ha logrado vivir demasiado, a decir del yerno fracasado en lo económico, o la nuera asesina que va a la iglesia los domingos y discrimina al que limpia parabrisas en la calle. De modo que las creencias del embrujado, lo conduce a la depresión, a la angustia, a la desesperación, lo que hace bajar su gana de vivir, su deseo, su vitalidad y sus defensas. Este proceso es reforzado de continuo por los interesados y muchos se desentienden aunque no ignoran el proceso perverso y asesino en camino. Entonces, el viejo se queda solo con su depresión y desesperación a esperar que el mal de su edad haga el trabajo. Todo su cuerpo está viejo, lo ven viejo y el nene le grita, abuelito, qué viejo estás. Claro, el nene amaestrado por su madre o su padre, o la tía, primas, nietas, la luchadora que debe cambiarle los pañales al viejo y soportar el olor a caca. Pero, caca, en psicoanálisis es equivalente a dinero, por lo que, la cosa va sacando su fruto. Tarde o temprano el viejo se va a cagar del todo y ñacate. Todos los sostenes o apoyos familiares se alejan. El viejo puede oler mal, se caga encima, está enfermo y los niños solo pueden mirarlo. Si está avanzado en su enfermedad, ya no se lo puede tocar. Ha sido considerado tabú, y el no contacto es su símbolo. Pero el nene escucha que se habla de bienes, de que fulano está enojado porque la familia se posesionó del abuelo con intereses respecto de sus bienes y hay varios herederos. La guerra se ha desatado. El único inconveniente es que el viejo no muere aún y uno de sus hijos reclama derecho y está muy peleado con sus otros hermanos, el que tiene el negocio con el préstamo que sacó el abuelito. Falta un abogado y se sella la condena del abuelo. El mal de los pingüinos. Los pingüinos contraen nupcias para toda la vida. Cuando su pareja se va, se abandonan a la muerte. O, cuando se muere su pareja, lo mismo. No pueden tolerar la desilusión y mueren. Muy romántico, ¿verdad? Pues, en nuestra sociedad, se suele utilizar este fenómeno aunque en su formato asesino. Cuando muere uno de los abuelitos, el otro suele morir al poco tiempo. Es decir, se aduce que el muerto se lo llevó, y se restituye la pareja dividida en el más allá. Hermoso, ¿verdad? Pero no es nada de eso y solo se utiliza esta racionalización o justificación del crimen cometido contra uno de los abuelitos o ambos. Son quienes se encargaron del abuelito quienes aducen que el otro muerto se lo llevó. Por eso lo podemos considerar como el mal de los pingüinos. El asesinato psicológico de los abuelos. Existe el crimen psicológico o simbólico. Ya lo afirmamos más arriba en términos antropológicos y desde el proceso de la magia y muerte vudú. Un caso singular donde se lleva a la muerte a una persona es en el suicidio. El asesino coincide con la víctima, aunque, si explicamos el proceso se remonte a la infancia, a funciones paternas fallidas, a una estructuración singular del mismo, a la imposibilidad de subjetivación, etc. En resumidas cuentas, el sujeto se mató, como sucede con nuestros abuelitos cuando el proceso de invalidación, exclusión y condena llega a su término. El abuelo se mata, se abandona y se deja morir.
Ya nada tiene sentido para él porque se lo llevó a no querer vivir más, a sentir dolores horrendos productos de sustancias asesinas que se le sirven en comidas a diario y sin que nadie se entere. Fríamente, el asesino o la asesina urden la trama y esperan ansiosas que el efecto del cambio de remedio, de aquella sustancia como el arsénico, plomo, venenos, o sustancias que una bruja vende por la web surtan sus efectos. Se lo quiebra psicológicamente y se lo conduce al momento en que se despedirá de la vida. Él, es mi hora. Es un momento de concluir luego de ver y sentir toda clase de manipulaciones, insultos, denigraciones y humillaciones que a veces se justifican con un, tu padre estaba molesto por la comida hoy. Pero ¿qué le pasa que no valora esas albóndigas tan ricas y llenas de cianuros? La segregación generacional. El joven y por el llamado, síndrome de la guerra del cerdo, se opone a los viejos, rechaza su mundo porque intenta imponer el suyo, el actualizado, el tecnológico, la salud, lo nuevo versus lo viejo, el pasado y el presente, como el día y la noche. Por ello descalifica todo lo que el anciano habla, siente, o dice. El viejo no tiene sexualidad ni derechos ni futuro. Por ello, lo malo se localiza en él. Es un condenado y exiliado de la vida. El joven, por su parte, es la vida misma, la juventud y la belleza, las redes y películas, el amor y el sexo, el deporte. Por ello la segregación generacional, o brecha forjada con la muerte del viejo. La sociedad segrega al viejo, como así los medios y los profesionales. La vejez es una condena aceptable, parte de la vida, el punto de llegada y no el comienzo de nada. La adultez, la infancia y la juventud es dinero, es mercado, es potencial económico y por lo mismo, se lo infla, se lo publicita, es hegemonía de lo nuevo. En cuanto descubran que el viejo es dinero empezará a valer más. Hay dos mundos, el de los nuevos y los que van a la tumba. El viejo ya no es un modelo ideal a seguir sino un mal ejemplo, incluso un ejemplo temido por su cercanía de la muerte. Por eso se le huye, se lo recluye, se lo descalifica y demoniza. Salvo en la parte que deja, en sus legados, en su economía. El festín será, totémico y maníaco, verdadera fiesta de reparto de los restos y legados del viejo. En esa cita todos acudirán para pedir su parte, su tajada, o mejor, las insignias del viejo. Visión sustitutiva del abuelo. Si consideramos que todo sujeto busca ser, lo pensamos desde su programa para ser, desde la verdad que motoriza su ser, como búsqueda de ser en una circunstancia donde escasean los medios y las posibilidades. En ese contexto, el abuelo es el otro en su alteridad pero en el sentido opositivo y negativo, porque el adulto y el joven se aparecen como quienes no son viejos y quienes perciben al viejo en forma negativa, como aquel que ya ha vivido y su cuerpo, su deseo y su ser ya ha perimido. Es decir, se percibe el ser viejo en el sentido excluyente. El joven y el adulto, es, en la medida en que asume el lugar del abuelo, el lugar del padre o incluso, el lugar del suegro o suegra. Es una visión sustitutiva de la vida. Es lo que dimos en llamar al comienzo del presente ensayo como, síndrome de la guerra del cerdo contra los viejos. En ella, se combate y excluye al viejo, se lo mata en forma más o menos sutil y demoniza, se lo condena al exilio en lugares de reclusión y se lo anula como ser de necesidades, derechos y garantías. Se lo expropia de sus bienes y se anhela su muerte para, por fin, ser, ocupar su lugar, sus bienes e insignias. En esto, interviene el proceso de identificación, que es de por sí excluyente del otro. Se desea ser como el otro pero en el sentido de ocupar su lugar, sus insignias, sus cosas, su casa, su punto de vista, al para que se lo aborrece y rechaza. El proceso de segregación de la tercera edad. Como la nueva generación ocupa lugares activos y productivos, el abuelo se queda sin lugar. De modo que es ya una carga, una molestia. Pero lo claro es que el proceso de segregación familiar del viejo ha llegado a su cúspide. Luego de provocar tensiones, diferencias, reyertas de parejas, injusticias, para uno de los partenaires merced a los cuidados, el proceso ha llegado a su momento culmine, la exclusión del abuelo en hogares, lugares, clínicas donde uno puede ir a visitarlo 2 veces a la semana, lo que aliviana bastante el peso del mismo. Brutalmente excluido de todos sus lazos familiares y sociales, el abuelo vuelve a encontrarse con sus pares, con abuelitos que también ya no están con sus hijos, esos hijos que criaron con amor, a quienes les cambiaron los pañales, con quienes corrieron al hospital por una fiebre, por quienes se enfrentaron a la directora por mayor justicia, por quienes darían su mismísima vida. Sí, esos hijos que ahora dicen tener derecho a hacer su vida y que, la pareja actual no puede tolerar. El abuelo en medio de la pareja. Es imposible si pensamos en la carrera de ambos. Enfrascados en una carrera profesional que nadie entiende sino ellos, no podrían detenerse ni un instante en pensar a quién están enviando al hogar de anciano o a la clínica. Es que, la reyerta de linajes llegó a su punto límite, ella se hartó de cuidar al viejo de el que no valora mucho el tema. Y su propia madre, aceptará el que traiga a su madre.
Seguro que, no, pero entonces, ¿por qué ella debe ser la sirvienta del padre de él? No cierra y el abuelo molesta. De modo que, a los fines de que el tablero del amor no se haga trizas, lo mejor es buscar un lugar donde el abuelo va a tener todo. Hasta enfermeros que se impondrán a como sea. Roles disfuncionales. Si consideramos desde el funcionalismo sociológico que existen roles funcionales y disfuncionales, debemos ubicar al abuelo en el concepto de no función. Al menos si consideramos las expectativas familiares y sociales. Es rol no productivo, de jubilados, de sujeto que han dejado de producir plusvalía o capital. De modo que, no debe entorpecer a los productivos, jóvenes y adultos. Productivos desde lo libidinal, desde el trabajo, desde las capacidades físicas y psicológicas, hasta sociales. Este proceso se conecta con el síndrome de la guerra de los cerdos, contra los abuelos, donde se los recluye en lugares no funcionales, en lugares, como el hogar de anciano, la clínica o, si el abuelo habla solo, el psiquiátrico. Allí se sella su destino prescripto por la nueva generación ávido de lugares de poder, de medios, de riquezas, de hogar. Y sabemos que vivimos en una sociedad donde los recursos escasean y se lucha por llegar a ser desde el tener, más nunca desde el ser. Ser es ser y nunca el tener puede llenar el vacío de ser que promueve el capitalismo enajenante. Si consideramos por ejemplo la sexualidad de los abuelos, para los jóvenes no existe. Los abuelos ya no hacen el amor porque son abuelos. Ya no poseen la potencia orgástica de un adolescente o un adulto promedio. De modo que, lo mejor es recluirlos en lugares donde no molesten a los que trabajan en un mercado laboral en pro de una carrera donde no logran ni siquiera una casa sin endeudarse. Pero la casa del abuelito es linda. El pecado de los abuelos. Cronos condenó a los abuelos a ser viejo. Pero la nueva generación decidió que los abuelos ya han vivido lo suficiente. Para nada se piensa que el abuelo merece un lugar digno en la casa, con rutinas acordes a sus expectativas, sus deseos, sus gustos e ideales. Para nada. Entre la sexualidad imperiosa del adolescente y su elección amorosa, no hay lugar para pensar en el abuelo. El hijo trabaja y viene tarde, se pierde lo mejor de la novela entre su padre y su mujer en reyerta. Son batallas cotidianas, una lucha donde el viejo molesta, es difícil, se niega a comer lo que se prepara. Una suerte de comida con sustancias raras que matarían a una rata en un segundo. Pero el maldito abuelo se niega a comer. Aud. ¿Le parece? De modo que, en la mesa y en rueda familiar, el abuelo está silencioso y centrado ya en un mundo de imágenes concretas, no piensa, ni siente como para pedir disculpas a su hijo de todas las injusticias que cometió contra su mujer. Un indisciplinado anciano peor que los niños. No avisa cuando se hace popo y se orina fuera de lugar. Sabemos que es difícil para toda persona y ella no está programada para atender a su suegro como atendería a su propio padre. Es que, hay lazos de sangres, lazos emocionales profundos que ignoramos. Además, el padre de la mujer ya ha muerto hace rato. Se llevaba mal con su esposo y un día sintió mucho dolor de panza y murió súbitamente. Entonces, el pecado de los abuelos es el serlo. Es ser la persona que ha vivido su vida y se decide su viaje al más allá antes de tiempos. Sobre todo si los bienes son suculentos. Los ancianos en sociedades tradicionales y tribus. Si uno viaja al norte, como Formosa, Chaco, Corrientes, etc., descubrirá al llegar que los abuelos son respetados y venerados. Mejor dicho, son más respetados, porque también encontramos casos de síndrome de la guerra de los cerdos. Es decir, en sociedades del interior, en sociedades tradicionales, y en tribus, los ancianos ocupan el lugar de la tercera generación. Son respetados como portavoces de un saber sobre la vida, la familia, la pareja, los hijos, etc. Sobre todo en las tribus, el anciano es valorado, respetado como el más autorizado para enunciar la verdad. Sus definiciones son referenciales y para nada se piensa en su exclusión de la tribu. Es la voz autorizada incluso para definir el destino de los niños que nacen, fundado a su vez en la voz de la tradición, los ancestros. Así, los abuelos aparecen como portavoces de los ancestros, imprescindibles para comprender la historia de un sujeto en su grupo cultural, familiar y social. Esto, hoy día, está desvirtuado en nuestra sociedad donde la consigna es, a rey muerto, rey puesto. Es una verdadera descalificación de la tercera edad en pro de ideales materialistas que obedecen a las leyes del mercado y donde el sujeto se aliena considerando que ha logrado progresos. Es decir, en las tribus y sociedades aún con costumbres más tradicionales, el abuelo tiene su lugar, su discurso es eficaz, participa en la definición de los procesos sociales y no se lo excluye en el nombre del bienestar de la nueva generación. El fenómeno de la lucha por los legados del abuelo. La pelea de los hijos es por un pedazo de herencia del padre y la madre. Mejor dicho, la pelea es por ser el más legítimo para asumir las insignias de los padres. Es una lucha por la autenticidad y en esa lucha, los hijos y nietos,
nietas y nueras, yernos y familiares cercanos, consideran que son aptos para un pedazo de capital, un pedazo de casa, un pedazo de cuenta bancaria, etc., olvidando que el abuelito aún vive. Fríamente, planifican el deceso del susodicho y el objetivo es terminar la refriega entre hermanos. Es una lucha por los legados del abuelo. Pero no es sin complicaciones. Algunos juegan el rol de víctima, al tener que atender al abuelo, llevarlo al médico, vivir con él y eso, no es gratuito. Llegará el momento del reproche a los demás, a los que se dieron la gran vida mientras el citado se rompía el lomo en pro del querido abuelito. Pero ese rol de víctima suele ocultar algo terrible, algo criminal, algo asesino, aunque en su versión velada, hasta, aceptada socialmente, porque alguien que cuida a un anciano es grande, por más que un día el abuelo muera de infarto por exceso de sal, grasas o comidas que contienen colesterol. Los que se encargan del abuelito, conocen las dosis adecuadas o el nivel de glucosa en sangre, pero que también manejan a sus anchas. Total, el abuelo está en buenas manos. Nadie sospecha nada y millones de ancianos pasaron a mejor vida solo por sus cuidadores, dedicados. Sigue el rol de victimario, el que no hace nada, el que se dice que saca provecho, y encima tiene intenciones de herencias. A veces, es el que menos entiende de nada porque, su pecado es desentenderse y centrarse en su familia, como le indica su mujer, también, desentendida, del tema. Pero se entera de todo y hasta de los chismes del barrio. A este sujeto le reprochan cosas, y en tales reproches, podemos encontrar las intenciones ocultas de quienes reprochan. Resulta que los que son mala persona proyectan sobre él sus intenciones más horrendas. Cuando se muera el abuelo, va a venir por su parte, ya vas a ver. Finalmente, el rol de perseguido, al que lo acusan de cometer fechorías contra el abuelo, como sacar préstamos en su nombre, sacarle la jubilación, robarle, engañarle, etc. A este lo suelen criminalizar y denunciar para que alguien al menos pague las consecuencias de la tremenda culpa implícita que corre por todos lados. Si muerde el anzuelo, tendrá su causa judicial y el mentor, demonizador y líder, estará orgulloso de que ya exista un culpable de lo que le pase al abuelito. El síndrome de Julio César. El abuelo cree ayudar a la crianza de una nieta o un nieto ignorando que pertenece a la reyerta de linajes que lucha por sus bienes. La línea materna, o paterna, según el caso, de la niña o el niño es la mujer de su hijo, que tiene muchas objeciones en su contra, aunque nunca los dice. Directamente le sirve de motivación para pensar y desear que el viejo de mierda se muera de una vez y se deje de joder. De modo que, cuando un abuelo se encariña con su nieto, no es algo exento de peligro alguno. Allí hay un nexo entre el mismo y el otro linaje, la de su nuera. O, cuando una abuela recibe como premio el cariño de una nieta a quien la madre se dio demostrando lo humana que es, porque la abuela está muy sola. Es también un nexo con el linaje y su hijo, ni siquiera sospecha. La prueba de esto ocurre cuando la abuela o el abuelo se niegan a los requerimientos de la madre de los niños y es cuando aquella reprocha lo que se dio estratégicamente. El amor de su hijo no es gratuito y si los abuelitos no ceden a los pedidos, ya no hay más nieto ni nieta. Pero, en presencia del hijo, todo debe desarrollarse en el marco de lo que Freud llamó formación reactiva, es hacer lo contrario de lo que se siente o piensa. Como hay bronca, igual está todo bien con el maldito abuelo. En verdad, la cesión de un hijo o nieto es a cambio de algo y son los bienes anhelados del abuelo. Un sistema de intercambios, como diría Levi Strauss. Los abuelitos no saben que crían cuervos. Esto también en el sentido de lo que los nietos pretenderán luego. Y es que asumen el rol de hijos, y la abuelita le dejará algo según promesas. Y demonizarán incluso a hijos auténticos. Si tales se quejan o manifiestan algo contra la niña o el niño, el abuelo o la abuela oficiarán de abogada de la nieta o nieto. Y nadie se mete con los nietos, aunque endeuden con celulares, le roben platas, o le cambien los remedios a la abuelita para que muera pronto. De modo que, cuando los abuelitos reciben un aliado o aliada, un nieto o nieta, le sucede como a Julio César y su bastardo Brutus, lo termina matando. Es lo que llamamos síndrome de Julio César. No implica solamente a nietos o nietas y el lugar lo pueden ocupar otros familiares cercanos. El abuelo entre dos linajes. ¿Por qué es que un yerno o una nuera pueden tener menores afectos respecto de la suegra o el suegro? Se debe a que pertenecen a otro linaje, a otra línea de vida, a otra familia. Y en ese sentido, son extraños. De modo que, por ser otro paradigma de vida, de otro punto de vista, la sensibilidad hacia el abuelo disminuye porque es un extraño. Pero la culpa y la inhibición interna aumenta cuando el sujeto es del propio linaje, por lo que, ¿quién le va a poner el cascabel gato? Se dificulta. Es entonces cuando entran en escenas quienes menos sentimientos positivos poseen hacia el abuelo. Y son los susodichos en cuestión. Una nuera incluso posee un inconveniente crucial en su espacio mental. Ella es la mujer amada por su esposo, que a su vez ama inconscientemente a su madre, como todo, Edipo. Es decir, la competencia entre ambas mujeres por
ser, por instalar su propio punto de vista y su propio programa de amor, lleva a enfrentamientos indefectibles. Este enfrentamiento recrudece cuando viven en el espacio de una misma casa. Cuando a nivel de la palabra ya se ha dicho todo y nada se ha solucionado, la suegra o el suegro esperan que la susodicha se vaya. Pero nada de eso, porque eso solo pasa en pocos casos y ella comenzará su propia guerra psicológica y asesina desde el anonimato. Su sueño es que la suegra se muera o el suegro y utilizará lo que sea para lograrlo. Esta coyuntura es la más peligrosa para los abuelos porque están a la mano de alguien que no tiene el menor sentimiento hacia los mismos. Por su parte, el yerno suele actuar induciendo, con sus expectativas negativas, pidiendo el exilio del abuelo o la abuela, por ejemplo, con la esperanza de que muera en el hogar de anciano. Sus métodos son diferentes a las de la nuera, que utiliza métodos ocultos, pero no menos eficaces como el frizar a su suegro poniéndole cosas en la comida. Los abuelos mueren antes o los matamos. Existen dos términos cruciales en este tema: amor y linaje. Cuando ya no hay amor, lo que surge es lucha por el poder, por poder ser, para ser, controlar el escenario de la pareja, por instalar el propio programa de amor. En esto, todos somos Procusto enamorado, insistiendo en instalar el propio estilo de amor, y si no lo logramos, lo vivenciamos como obstáculo, maldad del otro y hasta agresión. De modo que, cuando en la pareja no se consolida la zona intermedia común, el sector C, de mutuos acuerdos y pactos sobre lo permitido y lo no permitido, lo que ocurre es el proteccionismo del propio modelo de amor, llevando a la defensividad, a la invalidación del amor del otro, a la descalificación, demonización, etiquetaje y criminalización sin visos de ir a un psicólogo. Allí comienzan las escaladas de agresiones donde cada partenaire lucha por ser, por instalar su estilo de amor sin renunciar nunca a nada. Esto genera resentimientos que con el tiempo agudiza la lucha y los métodos varían de un género a otro. Si no hubo ruptura, suele ocurrir que en la tercera edad ya la cosa se torne intolerable y es allí donde el hombre se confía y pierde. Ellas no son tan inocentes como se dibuja en los estereotipos y lo que difiere de ambos son los métodos de agresión. Más corporal y a través de armas en los hombres y más psicológico en las mujeres utilizándose métodos indirectos y químicos, como venenos, sustancias, etc. En muchos casos la mujer suele considerar lo que le hace mal al hombre, como las grasas en relación a una hipertensión, etc., logrando finalmente su cometido vinculado con su programa de vida, donde podemos encontrar el cómo ha muerto su propio padre, desde el cual ella se posiciona como esposa ante su hombre o ex hombre. En un caso que siempre cuento, ella luchaba para que su hombre permanezca separado, tal como su madre quedó semi-separada de su hombre cuando ella era niña. De modo que, también luchaba porque su hombre muera como su padre, de problemas sexuales. Por su parte, el hombre luchaba por morir como su propio padre del corazón. Lo que ocurrió finalmente en base a sustancias que el hombre ingería es que padecía de dolores extremos a los que se sumó el tema del corazón y que aunados, lo condujo a la muerte. Claro es que se entregó, tal como prescribía su propio programa de vida. Gerontocidio implícito. Considerando el síndrome de la guerra de los cerdos contra los abuelos, donde la nueva generación le declara la guerra existencial y silenciosa a los viejos, existe un tipo de gerontocidio velado, donde culturalmente se acuerda que los abuelos no viven mucho más. Por gerontocidio, considero la oposición, segregación, aislamiento, y asesinato velado de los abuelos en aras del saqueo de sus insignias y bienes. Más en las ciudades donde las necesidades y el capitalismo obligan a luchar por una casa, los bienes, el dinero y los abuelos en la mira por todo esto. De modo que, por necesidad social, la nueva generación encuentra conveniente la idea que dice que los abuelos mueren por viejos, por enfermedad, porque ya vivieron sus vidas, porque es una ley de la vida, etc. Es decir, se justifica social y culturalmente que no se apueste por los viejos, que no se luche porque vivan más y como parte interesada, la nueva generación se encarga del trabajo sucio de excluir, segregar y aislar al viejo para que muera. O, se los mata a través de métodos cotidianos, no cruentos como los envenenamientos, sustancias que le producen enfermedad y la muerte, negligencias inducidas, abandonos, maltrato emocional que le produce depresión y caída de las defensas, y hasta ataques directos a través de robos simulados, entraderas, etc. Mejor dicho, el síndrome donde se le declara la guerra a los ancianos para ocupar sus respectivos lugares de poder, riquezas o bienes, existe y es operativo. Los abuelos viven menos y se incentivan menos sus posibilidades de vidas. Y esto en un contexto donde se pregona que, gracias a los avances médicos podemos vivir más. Como ya lo describimos, el gerontocidio comienza cuando uno llega a cierta edad que la sociedad y la nueva generación de jóvenes y adultos consideran como vejez, y allí comienza el proceso de olvido, exclusión, aislamiento, descalificación, segregación en hogares de ancianos, maltratos corporales, inducción de enfermedades, asesinatos disfrazados, etc.
Se ataca a los viejos por ser viejo, se los margina y se los discrimina en aras de la nueva generación que vino para tomar el poder que detentaban los viejos. Para lo mismo, caben métodos implícitos como sustancias que matan al abuelo variando los métodos en hombres y mujeres. Las reyertas de linajes que observamos como problemas de parejas acrecientan el maltrato y exterminio de los abuelos en nombre de la vejez. El capitalismo empuja al enfrentamiento generacional. Por la desigualdad social, la escasez, lo difícil de conseguir una casa, un trabajo seguro, etc., lleva a que muchos jóvenes y adultos tengan dificultades para el pleno desarrollo de sus metas, proyectos, vidas. En muchos casos, incentiva la brecha generacional con los viejos, merced a que tales poseen ya un afianzamiento económico, como una casa, bienes, dineros. De modo que, ante la imposibilidad para la compra de una casa por ejemplo, surge la opción de expulsar al viejo en forma temprana o matarlo. Como prueban los abuelos de las tribus y sociedades campesinas, pueden vivir como 120 años, a no ser que opere el síndrome de la guerra de los cerdos, donde jóvenes y adultos se centran en la sustitución generacional. Es una verdadera supresión, para quedarse con los bienes del anciano. Los mecanismos de defensas que se utilizan para tapar y justificar el gerontocidio velado son muy conocidos. Por ejemplo, la racionalización, donde se justifican en forma supuestamente lógica muchas actitudes del viejo, demonizando sus equívocos, su ser, su edad, etc. Por la negación, se lo olvida, se lo recluye y abandona en lugares de exclusión, como la pieza de atrás, o incluso, la internación en hogares y clínicas que se supone tratan bien a los abuelos. Se suele también simular afectos con lo que se llama formación reactiva, donde se maximiza el afecto contrario al que se siente. Por la proyección, se localizan malas intenciones y lo malo en el viejo, posibilitando así una justificación de lo que se trama por debajo. Se exilió de este mundo. La invasión de la casa de los abuelos. Ha muerto la abuelita y ahora el abuelito está solo. De modo que, no alcanza ya con el nieto o la nieta y habrá que ir a acompañarla. Todos los hijos se mudan según lugares. Uno en el fondo, otro al costado, y el más caradura junto al mismo abuelo, donde hay apenas un lugar. Todos aducen tener derecho y la excusa es que si los demás hermanos se han mudado por su parte, todos tienen derechos. Solo el que sabe de abogados y herencias no hace mucho. La ley le resguarda su parte, su porción de la casa, la herencia. El gran problema es ahora para los nietos porque no son familiares directos y deben ganar al abuelito en afecto, en ternuras, tal y como les explican sus respectivos padres. Quizás el abuelito les deje algo. Por otro, y en el contexto del abuelicidio, hay problemas por el viejo auto que el abuelo ya no maneja y si todos lo usan, el combustible no es gratis. Tampoco la jubilación del abuelo alcanza ya y habrá que sacar un préstamo. Pero, ¿quién será el apoderado? Es un tema que habrá que sortear o acordar porque quien es el apoderado es prácticamente el dueño de todo y puede hacer lo que quiere con la herencia de cada uno. Pero es necesario y el acuerdo es un hecho. Será el más honesto del grupo, el que nunca le robó plata al abuelo, el que nunca le hizo sacar un préstamo ni le pidió prestado un mueble que nunca volvió ni mucho menos el pedazo de pollo congelado. Días tras días los tres grupos riñen por ganar lugar, legitimidad y poder así lograr una tajada de la herencia del abuelo. Ya es un muerto y todos suponen que va a morir en breve. Menos el abuelo que está sorprendidísimo de que tanto lo quieran. El tiempo pasa y el abuelito no muere y algo puede llegar a pasar. Una gran pelea entre todos, o que uno salga y diga la verdad a gritos. Pero un buen día, el abuelito empezó a enfermarse. Y eso que la comida de la nuera es muy rica. Pero su cuerpo no aguantó y finalmente, luego de meses de agonía, el abuelito fue atraído por su esposa, desde el más allá. Es el síndrome del pingüino. Abuelos explotados, el cuidado de los nietos. Son los abuelos con suertes, al menos por un tiempo, porque cuidan a sus nietos mientras la hija trabaja o la nuera sale un rato por ahí. Es mejor que estar pagando una niñera, que además puede hacer juicio. En estos casos, lo que puede aparecer como explotación, es, sin embargo, una salvación porque el trabajo de la nuera impide que pueda cuidar a su hijo y de eso se encarga el abuelo o la abuela. Aún son útiles y obtienen un lugar en la casa, aunque, por supuesto, es un trabajo invisible, no se paga. ¿Cómo podría cobrar un abuelo si es lo mejor que le podría haber pasado? Imaginen si sigue el destino de los demás abuelos, excluidos, abandonados, encerrados en un hogar, en una clínica, enfermos, listos ya para morir. Pero problemas sobran y el abuelo se ha tornado posesivo, e intenta educar a los niños según su estilo, lo que no gusta mucho al concubino de la hija, o a la nuera. De modo que, el abuelo tiene trabajo pero debe cuidarlo porque siempre puede existir algún error que pueda cometer y que lo puede condenar a quedarse solo si la hija o la nuera deciden mudarse un día porque un pedazo de pan cayó al piso. Un buen día, alguien ya no trabaja y pongamos que es la nuera.
Entonces, el abuelo se queda sin trabajo y vuelve a sentir cuando se jubiló, cuando ya no debía levantarse temprano, y cuando debió enfrentar a su esposa día tras día. Es entonces que su estilo de cuidado ya no sirve y ahora, la nuera va a educar al chico como debe ser. ¿Qué es eso de malcriar al nene al salir a jugar a las plazas, plantar árboles, pintar, estudiar juntos, etcétera? Encima, tiene olores, no se corta el pelo y sus ropas están ya viejas. Algo debe hacer su hijo que está muy cómodo en su rol de trabajador politizado en lucha por los derechos originarios. Y es así que, un buen día, comenzaron los roces y ella no tiene por qué cuidar al padre de su hombre. Más aún si él es crítico con la mamá de ella, o sea, su suegra. Eso es intolerable y la balanza se equilibra el día en que estalla la bronca y se acuerda que el viejo está molestando. La atribución de vejez. Hasta que alguien le dice un día al abuelo que está viejo, este no se da cuenta. Casi siempre es el nieto o la nieta, enviados por la madre o el padre, cuando miran algunas características del abuelo. ¿Qué arrugas tan fea tienes, abuelito? Pero como el abuelito da para los caramelos, los niños aman igual a su abuelito. Lo que ocurrió es que, sugestionados por la conversación previa de sus padres respecto del abuelo, lo volvieron a afirmar como si ellos mismos como niños son como sus padres. De hecho, están identificados, si recordamos el mecanismo psicológico de identificación. Es entonces que el abuelo se levanta y hace cosas, no para, sale a caminar, va a hacer las compras. Trata de invalidar la terrible definición de sus nietos, estás viejo. Es la atribución de vejez, como algo feo, que implica alejarse de la vida, algo emparentado con la finitud de la propia vida, la posibilidad misma de la muerte. Más si el abuelito se quedó solo porque la abuelita se fue de viaje. Es que el viejo poseía una imagen clara de sí, como sujeto, una fortaleza física, conocimiento de sus posibilidades corporales, su misma habilidad para esto o lo otro. Pero la atribución de vejez ha tirado por la borda tal autoimagen y es hora de replantear la vieja imagen, la que ha quedado en el pasado, porque en el presente, lo que hay es un viejo. Viejo, es un término que define ya un rol como fuera de rol, un no rol, un término que dice que ya no se trabaja, que ya no se es joven y que, como lo cree en su grupo inmediato, avecina la propia finitud. Pero a esta altura, el abuelo ha criado a muchos nietos, incluso algunos son ya grandes y tales, se acercan a saludar, a traer algún regalo al pobre abuelo. De esta manera, todos retroalimentan de su estado calamitoso. Pero hay más, y es que quienes se acercan esperan algo, una prueba simbólica del afecto que el abuelo le merece, algo, tal vez el coche ese que está en el garaje o parte de las hectáreas de tierras que el abuelo podía trabajar antaño. Y eso porque saben trabajar la tierra y no como otros que lo venderían al mejor postor, lo que no le gustaría al abuelo. Los grandes retos para el abuelo. La vejez posee grandes retos para nuestro abuelo. Una es cuando se jubila y pierde un rol social muy valorado por él. Y no siempre hace el duelo por aquel trabajador que fue. De modo que, en negación, puede que siga trabajando en otras cosas, intentando recuperar viejas épocas, de cuando era joven y de fortaleza corporal. Ahora ya camina lento, como desafiando al tiempo. No es fácil perder un rol socialmente valorado y que nutre nuestra subjetividad, nos provee de dineros, de reconocimiento social y eso, ayuda a la autoestima. Pero si alguien le recuerda al abuelo que es ya un jubilado, en sentido peyorativo, eso, es deprimente. Otro gran reto para todo abuelo es el quedar solo, el ser aislado, y ser segregado en un hogar de anciano o en una clínica. Previa pérdida de todos sus poderes, por supuesto. Y si firmó el acta poder a alguno de sus hijos, nietos, yernos o nuera, es su fin. Además, será aislado y aún endeudado, ya sin casa, campo o medios, y su nueva familia será la enfermera de la clínica, el doctor que se parece al tío Kiko, y el dueño de la clínica que decide quién vive y quién no. El ser pobre es ya una condena para todo abuelo. Sin remedios, mal alimentado, su cuerpo corre peligro. Ser pobre y viejo es así, una doble condena. Sus nietos no tienen ni dónde alquilar, y anhelan un lugar para vivir bien. Los hijos se disputan su casa, donde la casa está medio caída, con señales de abandonos, pastos altos, y si alguien corta el pasto, es porque decidió venir a vivir con el viejo. Eso, es la declaración de guerra para los demás, para los otros, legítimos herederos, de lo poco que el abuelo posee. Incluso su perro, el único fiel hasta la muerte. Claro es que el reto provocado por la desigualdad social afecta al abuelo. No tendrá ni medios, ni una jubilación lo suficiente como para comer bien, no habrá hospitales cercas, y las farmacias no fían a los abuelos desde hace décadas. De modo que, el abuelo, sufre la desigualdad social incluso a riesgo de muerte. Eso, es como un respiro para alguno de sus familiares y más para su yerno o nuera, quienes no perciben la pobreza y la desigualdad sino la mala suerte del viejo. Pero ya vivió lo bastante y si ahora está tan arruinado, es porque sufrió mucho criando a sus hijos.
Es lógico que esté medio muerto. Pero uno de los retos más difíciles que debe enfrentar todo abuelo es el maltrato. Hay de muchas maneras, desde la indiferencia de la nuera, el yerno o los caprichos del nieto que la insulta como, viejo de mierda. Incluso maltratos físicos como cuando al cambiarle los pañales, el abuelo se encapricha, aunque nadie sepa qué es eso. Es entonces cuando las enfermeras se enojan y manipulan, lo insultan, hasta ciertos golpes. Sumado, el maltrato emocional o psicológico, donde el abuelo recibe todas las malas palabras habidas y por haber. Eso daña su autoestima, su gana de vivir, sus ideales caen, se ve reducido a un despojo humano, a un desecho. Finalmente, la discriminación por su edad. Es ya un viejo y ser viejo no es bueno. Sobre todo para la madre de su yerno o nuera. Incluso, la nieta que la endeuda de buena gana para nuevos celulares y su hermana, que vino a visitarla en la clínica para ver si tenía algo de dinero para prestarle. Disminuyen las capacidades intelectuales. Sabemos que la inteligencia humana evoluciona como función intelectual. El psicólogo suizo, Jean Piaget estudió su evolución desde el nivel práctico, sensoriomotriz, donde el niño percibe y actúa asimilando ideas, acomodándose a los mismos, construyendo esquemas mentales, organizando una etapa o fase, para pasar al preoperatorio preconceptual y simbólico cuando construye el lenguaje, la imagen mental, para lograr sucesivas adquisiciones gracias a los dos mecanismos citados. Luego transita la fase concreta hacia los 7 años para llegar a construir el pensamiento hipotético, deductivo, la inteligencia lógica, abstracta, hacia la adolescencia. Las adquisiciones son duraderas, y en la vejez, lo que sucede es que disminuye la capacidad para el procesamiento de datos merced a que las vías nerviosas disminuyen su velocidad al extinguirse las vainas de mielinas pero solo para algunos procesos. El abuelo aún mantiene el proceso de abstracción reflexiva, pudiendo llegar a conclusiones importantes en relación a la inmadurez de un joven que puede realizar hipótesis pero no puede aún acceder a la fase reflexiva de la vida que es la vejez. De modo que, en algunas funciones como la memoria, el abuelo puede perder velocidad o dificultad para elaborar las ideas, pero ello no impide resultados cruciales como lo indican los abuelos famosos de la historia como Einstein, Churchill, etc. Digamos, el abuelo puede tener dificultades para recordar nombres, lugares, datos, etc. Pero luego lo recuerda, lo que se enlentece son los procesos de accesos a la inteligencia como el recordar, acceder a datos del archivo, etc. Pero ello no impide que el nivel cognitivo, abstracto funcione perfectamente. Es más, el abuelo rechaza o olvida datos irrelevantes, secundarios, no útiles, para centrarse en lo importante. Es por eso que ha olvidado algunas cosas. La inteligencia elimina información redundante. Pero, ¿quién ahora es ya redundante? Parece que es el mismo desde el punto de vista de sus hijos y nueras, yernos e hijas, nietos y nietas, hasta el vecino y la farmacéutica solterona. Es decir, el abuelo ya no solo es discriminado como viejo, enfermo y un cadáver viviente, sino además su mente ya no funciona, dice tonterías, sobre todo cuando intenta defender lo poco de jubilación que gana o para que la nieta no lo endeude más con el nuevo celular. Es un enfermo mental además porque dice cosas incoherentes cuando la nuera los amarrea para cambiarlo. Es duro ese tema y deshumaniza el olor a caca del viejo enfermo, y habrá que hacer algo para terminar esta injusticia de cuidar a un niño grande. Demonizado desde sus capacidades intelectuales, tratado como viejo loco, desvalido y enfermo, el abuelo joven, porque una persona de 60 años o 70 es aún joven desde el punto de vista gerontológico, es ya condenado a la otra vida. Más si no tiene hijos que se pongan de su lado para impedir el avance de la nuera, la madre de su nieta, la que vive de prestado y que cae 2 por 3 para manguear. Pero si la abuela jode bastante, el cortador de pastos, etc. enviado por aquella, quizás le rompa la cabeza a golpes para así sacarle la jubilación o ese ahorro que la abuelita tenía, encanutado. Viven más los abuelitos. Tanto la medicina como la gerontología sostienen que vivimos más por los avances médicos así como en conocimientos sobre los abuelitos. Las vacunas, los análisis preventivos, la intervención oportuna, etc. implican mayores expectativas de vidas. Suman los conocimientos sobre nutrición, los alimentos, y las orientaciones a ancianos, para que la vida se prolongue lo más que pueda. Pero tales avances no implican que los viejos vivan más. En el campo sí o en sociedades donde los viejos son venerados como Japón. Menos en nuestra sociedad donde escasean los bienes que detentan los abuelos. Ante el avance del pensamiento científico, la sociedad, la tecnología, etc. el progreso en el cuidado del abuelo se detuvo hace rato. Abundan las ideas prelógicas, mágico, animísticos, del tipo, vejez igual a futuro muerto, se lo llevó la esposa que murió hace 3 meses, la enfermedad lo mató muy pronto, etc. Es decir, predomina el enfoque superficial y descalificatorio del abuelo. Esta actitud no es inocente y apunta a que el abuelo viva menos. Los intereses familiares creados están muy interesados en que el abuelo sea sinónimo de cadáver.
Y todo ello en el más absoluto silencio. Mejor dicho, las campañas de silencios apuntan a que el abuelo enferme, se muera y dé lugar a la joven generación ávido de vida y bienestar sin tener que poner el cuerpo como lo puso el abuelo. Digamos, conjuntamente con los avances en medicina y gerontofilia, los procesos negativos que apuntan a negativizar y matar a los abuelos han crecido. Es decir, el síndrome de la guerra de los cerdos, a abuelito, sigue incólume y que yo sepa, no se lo ha tratado desde el discurso de la ciencia hasta hoy día. Más bien, se cae víctima del pensamiento mágico, asesino de quienes equiparan vejez con la muerte, condenando al anciano a ser asesinado por gentes interesadas y en el nombre incluso de un dios que nada tiene que ver con las manos asesinas que le preparan la comida o el remedio al viejo. La hipnosis negativa contra el abuelo, mala onda. Lo primero es que ser abuelo equivale a ser un muerto en vida o un futuro muerto. Por eso es que se alejan del viejo. Se resisten a identificarse con él porque identificarse significa asumir un modelo idealizado, valorado, pero como en este caso es temido, lo mejor es que el viejo se quede solo al fondo, en su pieza, en el geriátrico o en la tumba. Pero no consiste en un simple aislamiento porque eso podría llevar a que el viejo se recupere o mejore en su soledad. Por lo que, habrá que instrumentar el acoso generacional, como recordarle al viejo lo inútil que es, o que es enfermo y que no puede salir a caminar, respirar el aire matinal ni disfrutar la comida que comen todos. Su comida es como la papilla del bebé y contiene sustancias muy cruciales que le van a servir al abuelo para el descanso eterno. Entonces, las malas ondas llueven y a la indiferencia se suma el pseudo afecto manifestado por ejemplo por el nieto, los herederos, la nueva, etc. Son actitudes eficaces para generar el sentimiento de vulnerabilidad, desvalidez, y para quebrar las ideas del abuelo. Mejor dicho, su deseo de vivir y su deseo de inmortalidad, muy humana por otra parte. Es decir, en una suerte de hipnosis al revés, lo que se hace además de inducirle estados de enfermo, de estar ya muerto, se replantea todas sus posibilidades de vidas. El abuelo no dice nada importante, ni recuerda nada que valga ya la pena ni sueña sino cosas ilógicas, locas, disparatadas que seguro se deben a la cacapina que se le suministra. De modo que, todo el grupo sugestiona al abuelo de que es ya viejo, ya vivió su vida, es enfermo, no sirve, no piensa, no siente, y tiene más olor a cajón que a frutas. Abuelos, es el tiempo de los jóvenes. La adolescencia, la juventud y la adultez poseen algunas características comunes como el deseo de ser, de instalar cada uno su programa para ser, su programa de amor, y llegar a conformar la familia de la que todos prevenimos. Para llevar a cabo tales proyectos, se necesitan recursos aunque también un ambiente que facilite el proceso de llegar a ser. Pero por la edad evolutiva, el joven se considera nuevo, algo valioso y novedoso donde la vida y la sociedad vuelven a comenzar a partir de los mismos. El joven se erige en centro del mundo y de la historia y percibe el mundo desde su perspectiva egocéntrica. Su punto de vista elaborado en consonancia con el presente y el futuro considera los progresos tecnológicos como central. El joven se posiciona como portavoz de lo nuevo y por lo mismo, como lo nuevo, quedando el abuelo como el perimido, enfermo y medio muerto. De modo que, el proceso de sustitución generacional nace en el joven porque su punto de vista se centra en lo nuevo, la salud, la juventud, etc. Por lo que, los viejos quedan como lo diferente. Al mismo tiempo, se demoniza y segregan a los viejos merced a lo anterior. En el mundo del joven no cuenta el abuelo porque su mundo es la vida, lo nuevo, el futuro. De modo que el proceso de sustitución generacional se funda en la dinámica de las generaciones, en su oposición y lucha, en la lucha por ser en el marco de los grandes y los viejos. Por lo que, los jóvenes obedecen al conato, perseverar en ser, Spinoza, al perseverar en ser de acuerdo a la propia verdad, por lo que, este conato los conduce a la confrontación con los viejos y a la búsqueda de sustitución para ser, para llevar a cabo el programa para ser, el programa de amor, aunque, con el criterio segregacionista de excluir al abuelo. Es allí donde ubicamos la falta de humanidad, la falta de sensibilidad hacia el abuelo, y desde un oportunismo generacional, el joven es activo en tomar el poder dejando de lado del no poder y la muerte a los abuelos. Digamos, la faz procustiana de los jóvenes y adultos lleva a la confrontación generacional donde la solución nefasta es la sustitución de los abuelos en pro del bienestar de los jóvenes y adultos. La segregación de los abuelos en los medios como la TV. Resulta que los medios como la TV, la web, etc., son el mundo de los jóvenes y adultos activos, productivos, sanos, alejados de la vejez que es el reino de las enfermedades y la muerte. La jubilación es su indicador y símbolo. En tales ámbitos de lo social, se incentiva desde el mercado la participación juvenil, hasta de niños y adultos, las mujeres, porque dan ganancias. El capital a través del mercado y las agencias de publicidad, incentivan entonces la participación de lo que produce, no del que ya no produce o, abuelo. El abuelo además no tiene la vitalidad del joven libidinalmente potente, atleta, corporal, y vivaz.
Menos las viejas que, de arrugadas, no servirían para nada. Por su parte, los adultos sí producen ganancias, vender productos para embellecerse, comidas, ropas, autos, etc., que son las cosas de los activos y productivos. Para el abuelo, a lo más, el enjuague es bucal o remedios, porque, ¿qué otra cosa se podría vender a un moribundo? Pero esto es producto del mercado capitalista que a su vez recibe determinaciones, inconscientes, ignoradas por todos, el proceso de sustitución generacional o exclusión del abuelo para ocupar su lugar. Es que, hay un lugar para el abuelo y el mismo lugar para el joven. Para el joven, debe tomarlo, empujando al abuelo, descalificando su conducta, su vejez, su cuerpo, sus ideas, etc. El amor no tiene edad, salvo para el abuelo. El amor no tiene edad, salvo para el abuelito convaleciente. ¿Cómo es que un abuelo puede amar o tener sexo? Eso, para un adolescente que piensa con sus hormonas es imposible. El viejo ya fue, ya ha pasado eso de la sexualidad y el amor y si alguien pregunta si un abuelo puede volver a amar, es un contrasentido. El amor y el sexo es cosa de la nieta o el nieto. Son ellos quienes se pintan, salen al mercado del amor a buscar al mejor postor, al hombre atractivo, con sex appeal. Por su parte, ellas se ponen lindas, se maquillan como los indios cuando van a la guerra y el atractivo físico basta para cautivar a su hombre y enamorarlo perdidamente. Ninguno de los dos se pregunta si saben amar o sobre cómo aman o amarían, si no son potenciales violentos o futuros divorciados, infieles, etc. Todo es cuestión de encontrar al candidato y a no dudar sobre algo que todos conocemos, el amor. ¿Cómo es que hay idiotas preguntándose si sabemos amar o no? Eso es como un instinto que surge en la adolescencia y se desarrolla en la adultez, pero no hay amor como con los jóvenes. El primer amor, es su prueba y si mamá se volvió a juntar es porque eso es sexual y para nada amor pasional como le sucede a una joven. De modo que, el viejo está lejos de ese surgimiento espontáneo del amor allá en la adolescencia donde había vida. El viejo arrugado no podría amar ni siquiera recordar una poesía o manejar el celular lleno de imágenes. Claro que sí, la abuela ni sabe abrir un celular y le quiere enseñar a la nieta sobre amor. Pero que vieja hincha pelota no. Desde los adultos, como el hijo del abuelo, la cosa es diferente. El mayor diría, y, son grandes, no le salió, viejo, porque él es el hijo y queda mal ante los demás, y pueden quererse. El tono en que lo dice es lo crucial y no hay mucha duda de que les importa menos la felicidad o no del abuelo o padre. Directamente, se niega, se evita pensar, en el amor y la sexualidad de los viejos. Desde los abuelos, se vuelven a enamorar, a hacer pareja, a viajar, a incursionar en el campo de la sexualidad y con más tiempo y capacidad sexual. Por capacidad sexual no hablo de las posiciones del Kama Sutra que la nieta se sabe sino de la capacidad de goce. El amor es atemporal y como todo, programa de amor, se vuelve a activar, a dar vueltas. Lo mismo la sexualidad. Andropausia y menopausia. La menopausia y la andropausia constituyen dos momentos cruciales en la vida sexual y emocional de toda persona. Se podría decir que constituyen los símbolos de la vejez, de que ya las cosas están llegando hacia su término y que, la fase productivo, de potencia, etc., ha llegado a su fin. Pero al informarse, los abuelos se enteran de que la libido continúa en su potencia, que el amor continúa, y que, hasta pueden seguir incursionando en sus aventuras sexuales. Desde el punto de vista subjetivo, la andropausia en el hombre y la menopausia en las mujeres, constituyen un verdadero trauma, de impotencia, de no poder ya, de quedar ya sin el poder de procrear en las mujeres y de poder ser padre en los hombres. Es una pérdida en el ego, una herida al egocentrismo o narcisismo subjetivo y requiere de cierto tiempo para ser elaborado en los casos normales. Pero desde el punto de vista de las hijas o nietas y nietos, o desde la nuera y la yerna, es ya el indicador patente de que los abuelos poseen un cuerpo que ya no sirve para nada. Empezó la muerte y la parca está rondando. Los abuelos se deben cuidar y nada de andar por el club de jubilados o ir a la cancha. Además ya caminan lentos, están con problemas de presión, la artritis, se resfrían mal, entre otros. Pero desde el punto de vista de la sexología y la psicología, los abuelos pueden seguir con su sexualidad recreativa, de placer, de goces y nada puede impedirlo, salvo los citados previamente. Reorientación vocacional para el abuelito adinerado. Sabemos desde la teoría de las inteligencias múltiples, que poseemos múltiples capacidades, tanto físicas como creativas, filosóficas como artísticas o naturales, matemáticas, etc. Pero hasta ahora nadie estudió eso en un futuro muerto que camina como un zombi. Es decir, nuestro abuelito. Mejor es estudiar la vocación el joven, el adolescente y sus múltiples habilidades para pensar, sentir, crear, etc. Es el ejemplo de vida y el abuelo el del cadáver arrugado. Nadie piensa en que el abuelito pueda volver a hacer muchas cosas, en consonancias con sus múltiples inteligencias. Más bien, nadie cree que sus inteligencias funcionen aún.
Y ello es proporcional al grado de riquezas del mismo. Se me dirá que exagero, pero, al bordear los 65 años o los 70, uno corre peligro de ser rotulado como viejo, abuelo, etc. Merced a lo que significa discapacidad corporal, discapacidad mental, discapacidad emocional, discapacidad social, y todo. Eso es lo que se piensa de los viejos y más cuando el linaje opuesto al del hijo del viejo necesita una casa, plata, tierras o bienes. Para el hijo que es el siguiente eslabón en la larga cadena, su padre es ya alguien sustituido y el nuevo ocupante del lugar. Es ahora el ser legítimo, pleno de sus capacidades intelectuales, emocionales y sociales. Su padre ha cumplido la misión de engendrarlo nada más y nada menos que, para sustituirlo. Escuché una vez a una nieta: abuela, vos no sabes nada. Solo porque la abuelita no sabía llamar por el celular. Intervine y le dije a la abuelita: mire abuela, estos aparatos son más simples que sus abuelos, los viejos teléfonos creados hace 150 años. La joven me miró con sorpresa porque, ¿cómo es que pudo haber existido algo antes que ella naciera? De hecho, los jóvenes creen que la vida y el universo comenzaron con ellos. Y como la vida comenzó con ellos, el abuelo es ya algo enfermo, está postrado, ya no sirve para nada y no se entiende del por qué deberían poder hacer muchas cosas según sus capacidades e intereses. La vigilancia genealógica de los abuelos. Al parecer, los abuelos no son seres tan inactivos como se puede apreciar en la mente de la nieta interesada, la nuera cansada de cuidarlo y que no dudaría en ahorcarlo, o el yerno fracasado que anhela manejar la empresa del viejo. Hay aportes de los viejos y hasta ofician de organizadores existenciales, en muchos casos. Los casos más puntuales ocurren en sociedades como Japón o China, donde los ancestros aún poseen autoridad tradicional, a decir de Max Weber. Los viejos transmiten y puntúan los vínculos en consonancias con sus propios linajes. Cuidan el estilo de vida de cada línea y ayudan a orientar a cada sujeto hacia su destino. De esta manera, el proteccionismo del linaje opera a través de los mismos. Nuestros viejos nos recuerdan muchas cosas, cómo ser en la pareja, cómo vivir una familia, cómo actuar en momentos difíciles, etc. Son el portavoz genealógico de una historia presente en su lengua, en su memoria, y que al mismo tiempo nos brindan una referencia histórica, genealógica. En sociedades gerontocráticas, los abuelos orientan a la nueva generación y estos respetan a los abuelos. Sabemos que este proceso se está revirtiendo y en muchas partes del mundo, el abuelo ya no legisla sino desde la dimensión implícita, desde la transmisión de las insignias de linajes, los legados, etc. Estilos de asesinatos de abuelos según el género. Si uno repasa la historiografía de los crímenes contra la tercera edad, los hombres difieren de las mujeres en sus métodos criminales contra el abuelo. Aquellos suelen utilizar tramas y concertar acciones acordes con sus identificaciones masculinas, como entraderas donde golpean al abuelo hasta asegurarse de que murió. Es decir, que parezca un asalto. En otros casos, es directamente un crimen por encargo, buscando al secuaz acorde con algún libreto o guión de película no muy inteligente. La idea es que el abuelo muera y todos felices con las nuevas adquisiciones como la casa del abuelo o su cuenta bancaria. En ellas, los métodos no son espectaculares como las películas que motivan al hombre, son por ejemplo, venenos, químicos, preparados por curanderos, arsénicos, plomos, así como, en su formato, identificación con su hombre, el marginal fracasado, en los casos en que ella oficia de entregadora en una entraderas, o facilita que los ladrones puedan entrar y apalear al abuelo. Hasta podemos obtener videos en la web donde la misma nuera intenta matar a la suegra. En algunos casos, a la abuela se le incentiva a consumir comidas que le aumentan la presión para inducir un ACV o un paro, y esto en relación al tipo de enfermedad de la misma. De modo que, los abuelos amanecen muertos, son inyectados en hogares de ancianos en concordancia con sus parientes, abandonados a su suerte para que muera de enfermedad, cortado en sus vínculos familiares y sociales para que, igualmente, mueran de tristeza, entre otros. La hora es una figura del destino y cuando llega nuestra hora, es el fin de una vida, y un destino se cierra, cóbrase sentido cabal y podemos concluir sobre el mismo. Nuestros abuelos también temen a la muerte y viven asustados en cuanto perciben que son hostigados o miran el noticiero. De modo que instrumentan sus mecanismos de defensas como el negar. La muerte no existe, la vida sigue. Salvo para su nuera que le recuerda su vejez y de su enfermedad casi incurable y que podría matarla hoy mismo. Es así que los abuelos suelen enojarse con la vida y la muerte, con lo poco que se vive, por lo que hizo o no hizo, etc. Es así que llegan a buscar las formas para seguir vivo, para lograr salud, y vivir 100 años. Pero tales son reprimidos y una explicación razonable del yerno suele llevar a que el abuelo consienta a tales pero no a un convencimiento de verdad. Algo no le cierra al pobre abuelo y razón tiene.
Acto seguido y cuando descubre la red macabra en su contra, donde todos esperan su muerte, donde hay interesados en sus bienes, donde hay valores materiales y no humanos, y el abandonismo de quienes dicen quererlo, el abuelo se deprime. Es el dolor por su desvalidez, por la mala gente, por las miradas negativas, las malas ondas, y ese dolor de panza que no se explica porque la nuera dice ser una buena cocinera. Pero, en una suerte de síndrome de Estocolmo, macabro, el abuelo termina por ceder a los dolores, a la enfermedad, a la soledad, a la falta de afecto de quienes él mismo crió y les cambió los pañales, y se entrega. Su deseo se ha quebrado y acepta que la finitud es inminente. Es así que empieza a esperar la muerte y a imaginar cómo sería el más allá. Los potenciales de la tercera edad. Contrariamente a los intereses creados en contra del abuelo y sus bienes, la tercera edad es una oportunidad para vivir. Por fin no se cumplen horarios, patrones, obligaciones, etc. Y se puede disfrutar de la vida caminando, cuidando a los nietos, creando, haciendo cursos, saldando cuentas pendientes, deportes, asesorando a los sabelotodos, entre otros. Es la edad de la generatividad, la creatividad, la trascendencia del abuelo. Muchos genios crearon sus mejores ideas y objetos en esta etapa de la vida. Un abuelo puede empezar cualquier emprendimiento productivo, social, solidaria, etc. en cualquier momento de su vida. Para nada es improductivo y si la sociedad así como los gremios por donde se jubilan, pueden crear cursos de reorientación vocacional a los fines de conectar las capacidades creativas el abuelo con las oportunidades. Los abuelos pueden hacer deportes, apoyos escolares a los jóvenes, abrir una biblioteca popular en su barrio, ayudar en un comedor, crear círculos literarios, sembrar plantas, etc. Para ello, sería saludable la instrumentación de programas de incentivos, para los abuelos brindándole oportunidades, asesoramiento y cuidado como botón antipánico, cámaras, revisiones periódicas obligatorias, etc. Es que el abuelo corre peligro.